El jefe de las SS, Heinrich Himmler, hizo, entre otras, dos visitas muy singulares, la ciudad de Toledo y el monasterio de Montserrat en Barcelona. La visita de la comitiva alemana en 1940 no respondió a tipo protocolario de encuentro de altos cargos de la Alemania nazi con las autoridades de otras naciones. ¿Qué buscaban? En la literatura el Grial aparece por vez primera en el poema Parsifal y los cuentos del Grial, un poema trovadoresco del siglo XI. Hacia 1210, Wolfram von Eichenbach introduce la figura de los caballeros del Grial en el castillo de Montsalvat en el poema Parsifal, que inspiraría a Wagner para su ópera. Obsesionado desde muy joven con las historias sobre el Santo Grial, fue durante su paso por la universidad cuando Otto Rahn se interesó profundamente por el catarismo, un movimiento ascético y gnóstico que prosperó en Francia y que fue aniquilado por la Iglesia Católica en el siglo XIII. Otto Rahn también se sintió absolutamente fascinado por la obra Parsifal del famoso poeta alemán Wolfram von Eichenbach, el cual aludía a un lugar llamado Montsalvat en los Pirineos donde se escondía el Santo Grial. Esta revelación llevó a Rahn a identificar Montsalvat con el Montsegur occitano y a los cátaros como los guardianes del Grial. Instalado en París y con muy pocos recursos, Rahn también se dedicó a explorar las ruinas del castillo de Montsegur y las cuevas cercanas, y escribió dos libros inspirados en sus viajes por la zona, Cruzada contra el Grial y La corte de Lucifer, obras que obtuvieron bastante éxito en Alemania e influyeron en autores posteriores vinculados al esoterismo medieval y al misticismo nacionalsocialista germánico. Su trabajo acabó llamando la atención a uno de los más importantes y temidos jerarcas nazis, el jefe de las SS Heinrich Himmler. Al igual que Rahn, Himmler estaba fascinado por el ocultismo y había comenzado su particular búsqueda del Santo Grial por el sur de Francia. Un día, Rahn recibió un telegrama anónimo en el que le ofrecían 1000 Reichsmarks al mes si emprendía la búsqueda de la sagrada reliquia, convirtiéndose así en el auténtico Indiana Jones. Otto Rahn siempre creyó que el monasterio benedictino de Montserrat era el depositario del Santo Grial. Tras su misteriosa muerte, hasta aquí llegarían Himmler y su séquito en octubre de 1940, en busca de la apreciada reliquia. Siguiendo la historia y la tradición, aprovechando que se encontraba en España para preparar la entrevista de Endaya, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, hizo, entre otras, dos visitas muy singulares, la ciudad de Toledo y el monasterio de Montserrat en Barcelona. El jefe de las SS visitó la ciudad de Toledo en un viaje que parecía tener algo más de peregrinaje que de simple viaje o encuentro de orden político. La visita de la comitiva alemana en 1940 no respondió a tipo protocolario de encuentro de altos cargos de la Alemania nazi con las autoridades de otras naciones. Esa dimensión estratégica e interés político de un posible encuentro entre España y Alemania se daría entre Franco y Hitler en Endaya. Con Himmler vino una delegación expresa de la SS y en concreto de su unidad arqueológica, la NNRB. Creada el 1 de julio de 1935 por inspiración de Heinrich Himmler, Hermann Wirth y Walter Darre estaban especializadas en investigaciones científicas y arqueológicas en apoyo de las tesis raciales del nazismo. En este sentido, aparte del estudio de la herencia ancestral alemana, la NNRB también buscaba objetos míticos, objetos de poder para utilizarlos al servicio del nazismo. Esto lo haría de acuerdo a toda la propia dimensión religiosa y esotérica del nazismo, pues este no era lo que la gente comúnmente ha creído, un simple movimiento político. El nazismo realmente era un movimiento religioso profundamente marcado por el ocultismo, que tenía en Adolf Hitler a su Mesías germánico y en Heinrich Himmler a su sumo sacerdote, siendo las SS el clero de sacerdotes guerreros del Reich de 1000 años, que pretendieron crear a sangre y fuego. Encontraremos así que la NNRB incluía unidades especiales para realizar expediciones por todo el mundo, en busca de los orígenes de la raza aria, reliquias sagradas, objetos de poder. Tal sería el caso del Arca de la Alianza, la lanza de Longinos, la Mesa de Salomón, el Santo Grial. Entre estas expediciones figuran las realizadas al Tíbet, a Sudamérica y diversos lugares de Europa. Toledo, capital del reino visigodo, ciudad de la Mesa de Salomón, ciudad mencionada en el Parsifal como origen mismo de las leyendas del Grial,
ciudad del lapis ex caelis, de la piedra caída del cielo, que en el Parsifal se menciona como Grial y que en Toledo nos remite necesariamente a la mesa de Salomón. Ciudad que para todo conocedor de la literatura griálica, como el propio Himmler, juega un papel fundamental en la configuración del mito y quizás en las pistas que puedan ayudar a desvelar su secreto. Este es, al parecer, el origen del interés de Himmler en Toledo. No debemos en este sentido llamarnos a engaño, pues no es ningún secreto para cualquier persona mínimamente versada en esoterismo y ocultismo que desde hace siglos y a través de diferentes referencias, leyendas y crónicas se nos narra que en Toledo se halla la cueva de Hércules y dentro de ella la mesa de Salomón. Si Himmler solicitó visitar alguna cueva toledana o recabó información sobre estas, si pretendió excavar y buscar la mesa de Salomón, si encontró o no el interlocutor adecuado al respecto, o si simplemente no supo seguir las pistas y rastrear las claves griálicas de Toledo y su provincia, es algo que ciertamente ha quedado en el más absoluto misterio. Quizás esto es lo que le ocurrió a Himmler, un mago negro que pretendió dominar la humanidad por el fuego de la guerra, pero que ciertamente no era el elegido para encontrar la piedra griálica de Toledo. El día 23 de octubre la comunidad benedictina de Montserrat recibiría a Himmler, pero no sus máximos representantes. El abad del monasterio de Montserrat, Antoni Maria Marcet, y Aurélie Maria Escarré tenían que aceptar la visita de Heinrich Himmler. No tenían otro remedio. Hacía 18 meses que la dictadura del general Franco se había impuesto. En septiembre de 1939 había estallado la Segunda Guerra Mundial, y en poco tiempo el ejército alemán había conseguido tener bajo su dominio la mitad de Europa. Pero ellos no estaban dispuestos a dar la mano al hombre más representativo de la persecución que en aquellos momentos sufría la Iglesia Católica en Alemania, el padre Andreu Ripoll, designado por orden expresa del abad para hacer de Cicerón a los visitantes, esperaba pacientemente. Su dominio de la lengua alemana lo convertía en la persona idónea para guiar a Himmler en representación de la comunidad benedictina del monasterio. Lo primero que observó el padre Ripoll fue la gran parcialidad de los acompañantes alemanes, todos ellos de uniforme, de la misma altura y aspecto impenetrable, marcando el paso y siempre saludando con un seco taconazo. El padre Gregorio Estrada también asistió al encuentro. Hablaba alemán porque durante la guerra civil se había refugiado junto a otros monjes en la abadía benedictina de Maria Laach. El padre Gregorio explicaba que le encargaron que acompañase a un militar del séquito para ver la basílica, pero este, taxativo, le contestó: «Eso no le interesa al ministro, lo que él quiere ver es el interior de las cuevas». Eso mismo le habían informado al padre Ripoll de Himmler. Lo que le interesaba era la montaña, no el monasterio. El padre Ripoll no podía entender cómo habían llegado aquellos visitantes con aquellas exigencias, y aún los entendió menos cuando en la biblioteca Himmler le pidió la documentación que, según el jerarca nazi, forzosamente debía tener Montserrat referente a Parsifal y al Santo Grial. El padre Ripoll le respondió que no tenía ningún tipo de documentación. ¿Cómo que no? Ustedes deben tener forzosamente documentación. En Alemania todo el mundo sabe que el Santo Grial está en Montserrat. Por mucho que el padre le explicara que toda la documentación del archivo se había quemado durante la destrucción del monasterio en la Guerra del Francés 1808-1814 y que además nunca había habido pruebas documentales de que el Santo Grial se escondiera en Montserrat, Himmler no se dejó convencer. Después de esto, Heinrich Himmler bajó del teleférico. Ya estaba en la cima de Montserrat. Finalmente había llegado allí donde la leyenda alemana y los nazis especulaban que se escondía el Santo Grial. La visita duró un rato más, hasta que Himmler asumió que no podría sacar lo que buscaba en Montserrat. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que uno de los jerarcas más altos del nazismo, uno de los hombres clave del Estado alemán, hubiera dedicado unas horas de su corta visita a Barcelona para visitar una montaña en búsqueda de un objeto que, según todas las investigaciones, forma parte del mundo de las leyendas? Si te gustan nuestros vídeos, no olvides darle al like y suscribirte para que la comunidad Emmet siga creciendo.